1987, el Ministerio Evangelístico El Cristo de Poder predica el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Hoy presentamos el tema titulado Hace 30 años. Con nosotros, el pastor y cantante Fabi. Usaré como patrón Gálatas 1, 6 al 10. No hay otro evangelio. Dijo Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo, que había sembrado el evangelio a los gentiles en la región de Galacia, provincia romana, actualmente Turquía. Vemos que en el verso 6 Pablo se manifiesta sorprendido, admirado, impresionado, al ver que los hermanos se habían desviado del verdadero evangelio para seguir un evangelio diferente. En el verso 7 Pablo afirma diciendo que no existe otro tipo de evangelio, y hace un señalamiento de quienes estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo, y se refiere más bien a un grupo conocido como judaizantes. Se trataba de una facción de judíos religiosos extremistas que se manifestaban como cristianos, pero lo que pretendían era implantar en los cristianos gentiles las costumbres, ritos y tradiciones judías. En los versos 8 y 9, Pablo coloca un distintivo, una señal, o más bien un candado que no debe ser violado, refiriéndose al auténtico evangelio que no debe ser adulterado, que no debe ser añadido o quitado, que no debe ser alterado. Cuando Pablo dice: más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os predicara diferente evangelio, está hablando de la gran responsabilidad de velar y hacer patente, vivir el evangelio tal y como debe ser. Pablo, sabiendo que el hombre está rodeado de tendencias egoístas y que en su afán surgen reacciones ambiciosas, por ejemplo, desde tiempo de los apóstoles ya habían quienes que para ganar más adeptos distorsionaban el verdadero evangelio, y hoy peor que aquellos, hay muchos que con tal de agrandar la membresía en su iglesia, en su organización religiosa, han acomodado el evangelio al gusto de la gente. Pablo también tenía la certeza que Dios de ninguna manera puede mandar un ángel desde el cielo con un evangelio diferente, violaría su misma palabra. Pablo también nos hace una gran advertencia diciéndonos en Efesios 6:12 que los demonios habitan en las regiones celestes. Así que si vemos venir un ángel de arriba, no nos fijemos de su apariencia, sino del tipo de mensaje que trae, porque también dice Pablo en 2 de Corintios 11, 14 y 15, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo nos da también una clave o una palabra de cómo llamarles a estos religiosos disfrazados. Llámese cristiano, llámese evangélico, llámese lo que se llame. Y no tenemos que fijarnos del nombre o tamaño de su iglesia u organización, ni del traje, ni del portafolio, ni del tamaño de la Biblia que traiga, sino más bien en los frutos que manifiesten sus conductas. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Así que cuando alguien quiera hablarte de la Biblia, pero te dice que se vale tomar 2 o 3 caguamas, llámale anatema, mentiroso, falso, porque ni siquiera ha entendido que el principio de una borrachera comienza con el primer trago que se toma. Y Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes viese lleno del Espíritu. Primera de Corintios 6:10 dice:
que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Cuando alguien quiere hablarte muy bonito de Dios, pero escuchas que dice, primeramente Dios y San no sé qué, llámale anatema, porque el nombre de Dios no se revuelve con ídolos, y la Biblia está llena de advertencias, de prohibiciones y juicios decretados por mismo Dios en contra de los que fabrican, adoran y veneran ídolos. Cuando algún dividido del cuerpo de Cristo te quiere hablar de unidad, cuando estos mismos han pisoteado y han dejado la verdadera unidad en Cristo, llámale anatema, porque solo en el Nuevo Testamento hay más de 30 versículos bíblicos en su contra. Cuando alguien que profesa ser cristiano, pero en cada gol que anota su equipo favorito, no solo grita, sino también aplaude, llámale anatema, porque de acuerdo a 2 Corintios 5:17, 1 Timoteo 4:8, 1 de Pedro 1:15-16, Juan 3:3, no ha nacido de nuevo. Cuando alguien que llamándose pastor quiere hablar de orden en la iglesia, teniendo a su propia familia en desorden y en total desobediencia, de acuerdo a 1 de Timoteo 3, 4, 5 y 6, llámale anatema. Cuando alguien que llamándose cristiano y ni siquiera se sabe las tablas bíblicas, pero sí se sabe de memoria las series de las novelas y los nombres de los superhéroes de la televisión, llámale anatema. 1 Juan 2, 15, 16, 17. Cuando alguien con apariencia de cristiano te diga que entre hermanos de la misma religión se vale darse un bailecito, llámale anatema, porque si ayer sin Dios me di el gusto bailando y hoy conociendo a Dios sigo bailando, transgresor me hago. Gálatas 2:18, 1 de Juan 2:16. Cuando alguien se crea sabio en religión, pero ha colocado el día sábado como un cuarto Dios, llámale anatema, porque ni el mismo Jesús, ni los apóstoles, ni el apóstol Pablo impusieron y enseñaron a los gentiles que somos nosotros a guardarte al día. Mateo 12, 1 al 6 y 8, Mateo 19, 16 al 21, Colosenses 2, 16, 17, Hechos 20, 20, 27, Mateo 11, 28, Hebreos 7, 18, Hebreos 8, 13. El evangelio que nos trajo Cristo del cielo es como la mar viva, como la niña de nuestros ojos, que ambos no consienten basura. Vivir el verdadero evangelio es marcar la diferencia, porque escrito está, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aguántame tantito que esto es solo la introducción, vamos con rumbo al lago más amplio y profundo. Les dije al principio que el encabezado del tema se llama Hace 30 años. Soy cristiano del año 1975, prácticamente soy un sobreviviente. Dios bendiga a mis camaradas. Digamos que en este año 2015 estoy cumpliendo 40 años, un veterano. Pero dejemos esto allí, ya que la verdadera carrera del evangelio no es de aquel que lo inicia, sino de aquel que lo termine. Así que si hay algo que celebrar al respecto, no tiene que ser mientras corremos, será cuando lleguemos a la meta, en las bodas del Cordero. ¿Cuántos quieren estar allí? ¿Cuántos están seguros que van a llegar? Gracias por ser sinceros. Algunos al escuchar esto compartirán conmigo, mientras que otros me serán testigos. Yo no sé cuántos antes que yo o después de mí se han dado o se darán cuenta que la iglesia cristiana, la iglesia del Señor Jesucristo, ha sufrido terribles cambios. Y me estoy refiriendo de sus principios. Su estructura doctrinal se ha deteriorado, su fundamento se ha desquebrajado. La iglesia ha sido azotada por diversos fenómenos o factores. El fuego de prueba que es necesario, aunque leve, no ha podido resistirlo. El impacto de la política, la lucha de competencia interna, el impacto de la modernidad, la gran soltura y liberalidad en que ha caído, la apostasía de divisiones, son puntos a tratar en este tema. Ahora sí, entremos en detalles. El fuego de pruebas. Hace 30 años la iglesia superaba el fuego de pruebas
y sacrificaba cualquier cosa por amor a su salvación, por amor a Cristo, por amor a las Escrituras, por amor a la iglesia. Política. Hace 30 años, la iglesia no solo era neutral a la política, sino la rechazaba. Hoy ha pactado con la política y este pacto se llama voto a cambio de ayuda, donde el pastor negocia el número de miembros con el candidato o partido a cambio de ayuda material para la iglesia o bien directamente para el pastor. Y el cristianismo de hoy, faltos de convicción, esto le llaman bendición de Dios. Los candidatos de partidos han entrado aún dentro de los templos para dar sus discursos y la iglesia ha dicho amén. Muchos pastores no han podido resistir los famosos desayunos confidenciales que ofrecen los candidatos en tiempos de contienda electoral para luego divagarlos con promesas políticas y pactar con ellos. Este modelo se hizo más patente aquí en el estado de Chiapas, cuando un candidato supuestamente cristiano del partido Alianza por Chiapas, que al calcular la falta de militantes para la contienda, acudió a la iglesia, y la iglesia, que no estaba preparada para rechazar tal oferta, sino como a veces se dice, se fue de cara, aunque después muchos tuvieron que sufrir grande decepción. Hoy en día podemos ver a líderes, pastores populares, ministros carismáticos en reuniones, comiendo, dialogando o hasta celebrando con funcionarios de alto rango. Y el pueblo cristiano, alegre y admirado, dice, nunca antes se había visto tal cosa. Sí, ese es el fruto del intercambio, voto a cambio de ayuda. Los pastores de ayer eran temerosos, celosos, conservadores de la doctrina apostólica, pero los liberales de hoy caminan de la mano con la política y como pretexto y excusa argumentan diciendo que varios personajes de la Biblia, entre ellos el profeta Daniel, fueron grandes políticos. Pues lo único que yo sé es que Daniel y sus compañeros no fueron a Babilonia por su propia voluntad, menos buscando partido político, mucho menos buscando un puesto en el palacio del rey, sino más bien la Biblia dice que fueron llevados cautivos porque el Señor tenía un propósito de demostrar sus maravillas en un país totalmente idólatra. Propósito que ni el mismo Daniel había entendido. Es urgente y necesario darnos cuenta que los políticos hoy no están viendo como tal cuántos son los redimidos por Cristo que hay en la iglesia, sino más bien cuántas credenciales electorales hay en la iglesia que hay que conquistarlas por medio del pastor, porque controlando al pastor, el pastor controla la iglesia. Es una vergüenza ver a pastores y ministros que después de perder la confianza, la fe, la esperanza y toda sensibilidad en Dios, hoy van detrás de los políticos pidiendo migajas, buscando apoyo y ayuda. Hasta programas de radios y televisivos están siendo pagados por la política. Si en verdad habéis sido lavados por la sangre de Cristo, ninguno que se ostenta como pastor tiene derecho a negociar la sangre de Cristo. Quiero decir, ningún pastor tiene derecho a comprometer, a condicionar a los redimidos por la sangre de Cristo a que voten por tal partido o candidato. La lucha de competencia interna. Hace 30 años los pastores se amaban con gran sinceridad, se saludaban con ósculo santo, se respetaban unos a otros y respetaban la iglesia de cada quien. Nadie se atrevía a criticar al otro porque obedecían, valoraban, entendían y sentían ser todos miembros del cuerpo de Cristo. Hoy en día, el espíritu de competencia, de ambición y de egoísmo ha reemplazado todo aquello. Hoy, como si la iglesia fuera de ellos, compiten quién tiene la iglesia con más miembros, quién tiene el templo más grande y mejor arreglado. La competencia de ser el más grande y quién sabe más que el otro es común hoy en día. Hace 30 años los músicos y cantantes, aunque no sabían ni entendían mucho de símbolos y valores musicales, sin embargo cumplían la regla de la verdadera teología de la adoración a Dios. Sus cantos estaban enfocados y dirigidos directamente a Dios.
Hoy se oye mucho de ministerios musicales, pero lo único que se ve es a músicos y cantantes sumidos en la competencia. Hoy ya no se toman en cuenta como regla la sujeción, el ser espiritual, el orden, la honestidad y la disciplina en los músicos. Tal parece que lo más importante es ver quién toca mejor, quién canta mejor, quién tiene el mejor equipo, el mejor escenario o quién es más solicitado. Hoy en día es tan fácil clasificar a los músicos y cantantes en 3 categorías. 1, los que tocan y cantan solo para Dios. 2, los que tocan y cantan para sus vientres. Y 3, los que tocan y cantan para sus bolsas. Los que tocan y cantan solamente para Dios, y aquí me involucro, lo primero que nos interesa saber es que si Él va a estar en el concierto, en el culto, en la boda o en el evento. Y como siempre digo, yo quiero estar donde sé que también Él va a estar, porque si Él no está, solo habrá ruido. Por eso, los que tocamos y cantamos solo para Dios, lo primero que tenemos que hacer es indagar de qué se trata y en qué orden están las cosas. En cambio, los que tocan y cantan para sus vientres son aquellos que se empeñan más en buscar la fama, la popularidad, promocionándose a sí mismos y, por supuesto, el dinero. Los que tocan y cantan para sus bolsas son aquellos que lo único que les interesa es el dinero. Estos dos van de la mano. Lo que menos quieren saber es de qué se trata y en qué orden están las cosas, para no descubrir su culpabilidad de complicidad. Pero Dios lo sabe todo. Estos florecen hoy en día, sobre todo hoy que florece el desorden y el evangelio se ha convertido en un sistema religioso. Mas cuando los pastores perdieron el filtro de orden que aprobaba la conducta de músicos, cantantes y predicadores. El gran impacto de la modernidad. El gran impacto de la modernidad ha hecho que la iglesia cambie sus principios. Ayer se cantaban himnos, alabanzas en la iglesia. Las emisoras de radios cristianas de Centroamérica nos enviaban sus señales, edificándonos con hermosos himnos y alabanzas, y sobre todo, la palabra de Dios con gran responsabilidad. Hoy, el himno, la alabanza, la verdadera canción a Dios casi ha desaparecido. Lo que más se está escuchando hoy son temas. Se está quitando el verdadero distintivo que hace la diferencia entre una alabanza y un tema. El nombre de Jesús, el nombre de Dios, el Espíritu Santo, los contenidos bíblicos, los sublimes y loores, que son los ingredientes indispensables en la verdadera alabanza. Hemos caído tan bajo que hasta las tradicionales mañanitas mexicanas, arregladas e interpretadas por diferentes artistas no cristianos, se han filtrado disfrazadas de cristianas en el pueblo de Dios. Nuestros cantantes cristianos están bombardeando y manipulando a la juventud con canciones disfrazadas de alabanzas que van dirigidas al príncipe azul, a la princesa de carne y hueso, y estos exaltan que sus temas están haciendo eco en los medios seculares. Pero lo que no logran entender es que Jesús mismo dijo que el mundo ama lo suyo. Juan 15:19. Sí, el mundo usa lo suyo. El mundo conoce su propio lenguaje y sabe reconocer lo que le pertenece. Nuestros jóvenes han seleccionado sus propios temas para alimentar sus pasiones desordenadas, alterando así sus emociones carnales. Todo esto y mucho más no sucedía hace 30 años. Los conductores de programas de radio cristiana de antes no se tomaban por dignos ni de mencionar sus nombres al aire. Estaba prohibido, porque el único propósito era dar a conocer y exaltar el nombre de Jesús. En cambio, los conductores de radio cristiana de hoy hacen más énfasis de su figura personal, fomentando más el dinamismo para ser elogiados por la audiencia, en vez de fomentar los valores espirituales. Y si eso es poco, hasta bromas, relajos, chistes es común hoy en día. La gran soltura y liberalidad en que ha caído hoy la iglesia. Veamos tantito la similaridad entre los legisladores que aprueban leyes y lo que pasa en la iglesia. Estos, cuando se han sentido incapaces para combatir, corregir y hacer cumplir la ley,
están recurriendo, modificando, aprobando, justificando leyes más acordes. Por ejemplo, el aborto que antes se castigaba ya se aprobó. Los homosexuales y lesbianas que antes eran considerados violadores de los códigos morales, hoy se les permite unirse en matrimonio. La marihuana y sus similares que trastornan y enloquecen, que por tanto tiempo había sido prohibida, perseguida y castigada, hoy ya es aprobada. Y lo que pasa en la iglesia, los pastores perdieron el control, la iglesia ha entrado en estado de descomposición, las prácticas que antes eran prohibidas hoy han sido aprobadas. Y ahí están los resultados. Antes los pastores iban delante con su familia y detrás la iglesia siguiendo el buen ejemplo. Pero hoy todo lo contrario. Hoy la iglesia va adelante sin dirección como el ganado, abriendo portillos. Y el pastor detrás sin poder poner orden, porque no puede ni con su propia familia y no les queda otra alternativa que aprobar lo que ya no pueden corregir. Y ahí están, como dijera Efesios 5:12. Las cosas que deberían ser vergonzosas mencionarlas, ahora están dentro de la iglesia. Los celos carnales, los muchachos y muchachas se unen en yugo desigual con los incrédulos. Hasta casos de niños mimados, quiero decir, hijos de pastores que al sentirse niños fresas han abusado, mancillado y seducido a las jovencitas en la iglesia, dando como resultado los casamientos silenciosos y secretos y hasta pagos de dotes. Lo que antes sucedía solo en el mundo, hoy también sucede en la iglesia. También los muchachos y muchachas de la iglesia se huyen. Y la respuesta del pastor ya es como Tatacura, decía mi abuela. Como si tuvieran estos la llave del perdón, al que ha pecado lo embarran con una disciplinita de 2 o 3 meses. Y luego le dicen: estás perdonado, hijo. No así en los tiempos de Moisés. Al que pecaba era sacado fuera del campamento para ser apedreado y había temor en el pueblo. Hace 30 años al que pecaba voluntariamente y con conciencia era expulsado y esto producía temor en la iglesia. Hace 30 años nuestros jóvenes se vestían con ropas que les hacían distinguirse como verdaderos caballeros. Hoy ya son muy pocos los que usan botas, cinturones, mangas largas y sombreros. Hoy preocupa verlos con peinados raros, con licras, pantalones desfachados, de manera que hasta nos cuesta distinguir ambos sexos. Y me faltaría tiempo para hablar del gran impacto y de los estragos que han causado los celulares y la internet. Nuestros jóvenes no solo están influenciados, sino cauterizados por la tecnología. Hace 30 años, los cultos fervorosos de jóvenes consistían en leer la Biblia, oración, ayuno y alabanzas. Había un gran anhelo de querer llevar el evangelio a los jóvenes perdidos. Hoy los jóvenes piden algo más dinámico, piden playa, juego y comida. Hace 30 años las mujeres se vestían con pudor y modestia. Hoy hay un tipo de ropa para ir a la iglesia, otro para la calle, otro para ir al concierto, otro para ir a la ciudad y otro para estar en casa. Me ha tocado estar alguna vez en las llamadas expoferias cristianas, donde lo que más se percibe es la lujuria, exhibicionismos y como si se tratara de una competencia de señoritas modelos. ¿Y qué podríamos decir de la televisión? Que antes se le tenía como el cajón del diablo, ahora en el lugar más importante de la sala de la casa, donde antes teníamos el Dios ídolo, ahora es ocupada por ella y es considerada como fuente de civilización. Más bien diría que con las sofisticadas antenas y sistemas de cables se han convertido aún más en fuente de perdición, porque allí desembocan todas las atracciones y diversiones que el mundo ofrece. Hoy en día, para que la gente vaya al evento o a la campaña, primero tienen que preguntar qué grupo va a tocar y de dónde es el predicador, porque si el grupo no viene de lejos y si no es famoso, la gente no asiste. Y si el predicador es un predicador rural del barrio, la gente no va. Hace 30 años, en las fiestas y reuniones para dirigirse al pueblo en la alabanza y la predicación,
el sonido consistía en un amplificador y una bocina de trompeta. Los músicos eran dúos y tríos y el pueblo asistía y se gozaba. Hoy el pueblo ha cambiado su mirada, dejaron de ver el blanco perfecto, apartando su oído de la palabra de Dios, fijándose más en la apariencia. Hace 30 años se predicaba únicamente y directamente la Biblia. Hoy se está reemplazando la Biblia con anécdotas, reflexiones, ideas y pensamientos filosóficos que solo funcionan como un calmante, llenando espacios sentimentales y emocionales, pero temporales. Y nunca pueden cambiar un corazón agobiado por el pecado. Hoy, como si la Biblia ya no fuera suficiente, están recurriendo más bien al tambo de reciclaje llamado Internet, con el pretexto de enriquecer sus mensajes con ideologías humanas, perdiendo así la visión de Dios y el control del Espíritu Santo, demostrando más bien estar actualizados con la tecnología que con la Biblia. Ojalá Pablo le hubiera tocado venir en estos tiempos para ver cuál es la condición de la iglesia. Estoy seguro que si a los Gálatas los reprobó más de una vez, la iglesia de hoy lo reprobaría más de 10. Con todo esto se repite la historia. El pueblo hoy, al igual que Israel, por dejar de oír la voz de Dios a través de su palabra, vaga en el desierto. La apostasía de divisiones. Hace 30 años se respetaba lo que dice 1 Corintios 1:10, que dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hoy las divisiones se dan a plena luz del día, hasta con lujos de violencia al estilo zafarrancho. Y lo peor, que pastores, iglesias y movimientos que antes condenaban la división conforme a la Biblia, hoy se han convertido en refugios y protectores de grupos rebeldes que abandonan sus propias moradas, sus legítimas iglesias. Recuerdo que antes, cuando algún miembro o grupo se dividía de la iglesia, la supervisión respondía enviando circulares, notificando a todas las iglesias de tal división, a fin de no consentir ni apoyar a tales grupos, y de esta manera muchos, al sentirse solos y sin ser apoyados por nadie, volvían a sus respectivas iglesias y movimientos. Hoy todo aquello ha desaparecido, de manera que ya no se entiende quién es quién. Los llamados ministerios musicales y evangelistas ven con beneplácito todo esto, porque entre más divisiones surgen, más solicitados son. En las campañas y en los llamados cultos unidos, aunque por costumbre se lea el Salmo 133, tal armonía no existe entre divididos y las iglesias vírgenes que perdieron la visión. Lo único que se aprecia es la hipocresía, rivalidades y rostros con resentimientos. Y como nadie se atreve a levantar la voz ante tan grande desorden, el pueblo solo pronuncia esta expresión vaga y religiosa diciendo: solo Dios va a juzgar en aquel día. Sí, Dios va a juzgar y va a sacar a la luz, revelando todo lo oculto, lo que hoy con nuestros ojos no podemos ver. Pero los desórdenes y violaciones que vemos hoy con nuestros propios ojos, somos nosotros que nos toca rechazarlos y reprobarlos conforme a la palabra de Dios. Porque si la Biblia es la constitución de Dios, es el manual de Dios, y viendo que descaradamente está siendo violada y pisoteada, entonces es hoy que se necesitan los Samueles, los Elías, los Jeremías, los Isaías, los Pedros, los Juan, los Pablos, y levantemos la voz diciendo: ya basta de tan grande desorden. Termino con esto. Estimado hermano, apreciable pastor, yo no sé qué tanto ha luchado guardando su vestidura de la contaminación. De lo que sí estoy cierto es que muchas veces la presión de los que nos rodean, o más bien de la propia familia, se hace fuerte. La presión de la iglesia es difícil, sobre todo en estos tiempos cuando el pueblo pide un evangelio más flexible y más acorde a sus errores y debilidades.
Es aquí donde muchos han caído, desviándose, buscando más bien el dinero y el señorío, perdiendo así el temor, la visión y sobre todo perdiendo de vista la palabra de Dios. En mi intención solo quiero recordaros lo que ya está escrito. Verso 10 de Gálatas capítulo 1, donde encontramos el verdadero compromiso y entrega total de Pablo, donde sin vacilar pone a prueba su lealtad con Dios, diciendo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Elías, con toda una nación en su contra, prefirió exiliarse con Dios en la montaña, creyendo que Dios no se vale de la cantidad, sino más bien de la fidelidad. Juan, que prefirió ser decapitado, denunciando el pecado, porque entendió que fiel era el que lo había llamado y enviado. Job, que aceptó perderlo todo aquí, y por su lealtad y paciencia se nos pide su ejemplo a seguir. Y me faltaría el tiempo para mencionar los nombres de los muchos santos hombres que en sus anhelos de agradar a Dios prefirieron mejor el sufrir antes que el gozar. He aquí nuestra gran oportunidad para agradar a Dios, o nuestra gran decadencia agradando a los hombres. Si deseas una copia de este material, contáctanos al 965-117-9354 o 961-134-6683. Síguenos en Facebook, encuéntranos como Fabi Gómez, YouTube como Fabi Gómez, el Flaco de Oro. O bien puedes dirigirte a Producciones Cantares al 01-967-678-78-79. O puedes solicitarlo por este medio, y si tenemos en existencia, se te dará sin ningún costo. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían: ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche.
Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso ti no